En 1950, Alan Turing se dedicó a esta cuestión. Pensaba que la cuestión sobre si las máquinas pueden pensar era demasiado vaga y muy difícil de comprender. Quizás sería mejor preguntar cuándo una máquina puede ser erróneamente confundida con una persona pensante real. Turing propuso el siguiente experimento mental. Propuso lo siguiente. Imagina que estás en una habitación de cara a una barrera y detrás de esta barrera hay un ser humano y un ordenador. Puedes hacerles preguntas tanto al humano como al ordenador, pero no sabes quién es quién. No sabes quién es el ser humano y quién es el ordenador. Y tu tarea es determinar cuál es el humano y cuál es el ordenador basado en las respuestas recibidas a tus preguntas. Puedes hacer preguntas sobre cualquier tema. Por ejemplo, ¿dónde es el mejor sitio para comprar papel pintado? ¿Qué opinas sobre el gobierno actual? ¿Te gustan los patos? Cualquier cosa. Y usas las respuestas recibidas. Según Turing, cuando lleguemos al punto en el que no podamos decidir quién es el humano y quién la máquina, o si tu decisión sobre quién es quién se convierte en algo arbitrario, entonces habremos construido una máquina capaz de pensar, una máquina pensante. Puede pensar porque es capaz de engañar a un ser humano. Será un organismo, mejor dicho, una máquina que ha alcanzado un nivel de complejidad funcional que equivale a tener una mente. Si quieres ver una referencia cultural divertida de esta prueba, te invito a ver la película Blade Runner, donde el personaje de Harrison Ford tiene por misión descubrir réplicas en la sociedad humana. Por un lado, tienes esta sociedad humana y, por el otro, tienes a estos robots que parecen humanos por su aspecto y comportamiento y Harrison Ford debe diferenciarlos aplicando algo similar a la prueba de Turing. Tanto a las máquinas como a los humanos les hace una larga lista de preguntas para averiguar si se trata de una réplica, es decir, de un robot que pretende ser humano o de un humano real. Ahora, ¿qué tan buena es la prueba de Turing para determinar si una máquina puede pensar? Hay una serie de problemas que los filósofos han planteado. Para empezar, está basada en el lenguaje, por lo que mide el grado de inteligencia para comunicarse a través del lenguaje. No podríamos, por ejemplo, verificar la inteligencia animal si estos animales son incapaces de hablar. El segundo problema de la prueba de Turing que algunos han señalado es que quizá es demasiado antropocéntrica. Lo que estamos comprobando es si una máquina puede pasar por un ser humano. Esto significa que estamos buscando una inteligencia humana y seguro que puede parecer muy chauvinista pensar que la única inteligencia digna de estudio es la humana. Podría existir un sinfín de inteligencias dentro de una máquina, pero no les damos la oportunidad de resplandecer a través de la prueba de Turing. El tercer problema con esta prueba es que no toma en cuenta el estado interior de la máquina. Por ejemplo, imagina una máquina que realiza cálculos. Si le preguntas, ¿cuánto da 2 más 8? Bueno, podrías tener una máquina que haga ese tipo de cálculo. Piensa en 2 más 8, suma ambas cifras y te responde 10. Pero podrías tener una máquina programada de tal forma que cuando recibe la información de 2 más 8 empieza a buscar entre sus archivos y llega a un archivo que diga 2 más 8. Lo selecciona, lo abre y dice 10. Y te da la respuesta de 10. En el primer caso, diríamos que la máquina realiza algún tipo de computación y lleva a cabo algún tipo de proceso de pensamiento, mientras que en el segundo caso, la máquina se limita a buscar un archivo. Si fuera posible construir una máquina capaz de aprobar la prueba de Turing usando solo un sistema de archivos, esto sería preocupante, porque esto no sería un proceso de pensamiento. Lo único que tendríamos es una máquina que puede leer muchos archivos para buscar las respuestas. Esto no constituye necesariamente un defecto fatal del plan de Turing. Para empezar,
Se puede argumentar que una máquina que se limita a recuperar archivos según las preguntas hechas muy probablemente no superará la prueba. Requeriría de un sistema de almacenamiento de archivos inmenso y de un sistema de búsqueda de datos tan grande que no sería capaz de superar la prueba. Por otra parte, cualquier máquina con la habilidad de superar la prueba de Turing, quizá no queremos llegar a decir que tiene su propia mentalidad o que tiene procesos de pensamiento mentales. Tal vez lo que deberíamos decir es que si una máquina puede superar la prueba de Turing, entonces vale la pena examinar cómo está estructurada. ¿Qué tipo de objeto podría superar la prueba de Turing? Porque seguramente eso nos dará un mejor conocimiento sobre qué hace falta para tener mentalidad humana. Para volver al punto anterior sobre si las mentes funcionan realmente como ordenadores, imagina que construyéramos un ordenador que supere la prueba de Turing. Podríamos decir que realmente tiene una mente. El filósofo John Searle hizo algunas observaciones muy interesantes al respecto. Introdujo el siguiente experimento mental. Imagina que estás en una habitación y que hay dos ranuras. Una ranura dice y la otra dice O. Tú recibes símbolos plasmados en trozos de papel que entran a través de la ranura I. En tu habitación hay un libro y en él se encuentra una lista de algoritmos sobre qué hacer dependiendo del tipo de símbolo que recibas. Por ejemplo, leerías algo como esto. Si recibes un símbolo del tipo A, responde con un símbolo del tipo B. Recibes un flujo continuo de símbolos y tú consultas tu libro. El libro te da las instrucciones para tu respuesta. Imagina que tienes toda una serie de estos símbolos disponibles en tu habitación. Recibes un símbolo, consultas tu libro para saber con qué contestar a través de la ranura de salida O. Escoges un símbolo y lo metes en la ranura O. Ahora, imagina, sin que tú lo sepas, que estos símbolos resultan ser chino, y que la persona que te los está dando es un chino que te está haciendo preguntas. Lo que está pasando es que estás recibiendo preguntas y tú, de hecho, estás dando respuestas. El libro de reglas es tal que estás dando respuestas muy coherentes. De hecho, te percatas de que eres como una máquina capaz de pasar la prueba de Turing. El chino del otro lado realmente está convencido de que está hablando con otro hablante de chino. La gran pregunta que plantea Searle es que si tú, la persona dentro de la caja o la persona dentro de la habitación, no entiendes chino, si eres incapaz de conversar con este hablante de chino de una forma coherente y no tienes ningún entendimiento de lo que estás haciendo, entonces, no es lógico decir que tú entiendes chino, porque no lo entiendes. Te limitas a consultar las reglas en el manual. Searle recalca que así es justamente como funcionan los ordenadores. Reciben órdenes y acto seguido su programa es como este manual porque les dicta qué tipo de respuesta deben dar. Así que reciben la entrada, la revisan y consultan una lista de reglas y basados en una entrada determinada dan una salida determinada. El argumento de Searle es que nunca se podría decir que esa máquina entiende chino. Esta máquina no piensa, tan solo simula muy hábilmente ser un ser pensante. Es una simulación tan buena que puede engañar a quien esté afuera. Pero se trata de una simulación que no equivale a pensamiento porque no hay entendimiento de por medio. Esta es una de las cuestiones más importantes que se ha planteado a la materia computacional de la mente. Decimos que la mente es como un ordenador, que la mente recibe entradas, las manipula y responde con salidas. ¿Dónde está el entendimiento? Esto nos hace volver a una de las preguntas iniciales sobre la intencionalidad de los pensamientos. Queremos que nuestros pensamientos sean sobre algo y que tengan significado, que podamos pensar en cosas. Pero lo que vemos en esta perspectiva computacional de la mente es un sistema sin ningún tipo de comprensión y que no implica ningún tipo de significado.
El sistema se limita a recibir entradas y a enviar salidas. En ningún momento hay comprensión. Lo que el experimento mental desearle recalca es que los ordenadores solo cuentan con propiedades sintácticas de los símbolos. ¿Qué significa esto? Imagina que tienes un rectángulo con una línea cuyo interior muestra una línea cruzada. Esto es un símbolo. Digamos que este símbolo es chino para la pregunta. ¿Te gustan los patos? Tú eres la persona dentro de la habitación china y recibes el símbolo. Lo único que tienes que hacer es fijarte en las propiedades sintácticas del símbolo. En este caso, se trata del rectángulo con la línea. Es, por así decirlo, la forma del símbolo. Te fijas en la forma del símbolo y puedes dar una respuesta dependiendo de la forma del símbolo. Lo que destaca de los ordenadores es que solo operan con las formas de los símbolos. A los ordenadores no les hace falta entender qué representan los símbolos. El ordenador no necesita comprender que un rectángulo con una línea atravesada significa te gustan los patos. Lo único que tiene que saber hacer es ejecutar su programa para dar la respuesta correcta. Esto es engañoso porque las propiedades semánticas son muy importantes para el pensamiento humano porque son las que representan los símbolos. De esta forma, el rectángulo con una línea atravesada significa ¿te gustan los patos? Su significado, lo que representa, se conoce como la propiedad semántica de ese símbolo. Como humanos, podemos mirar el símbolo y, suponiendo que comprendemos el código, sabemos qué significa la pregunta. ¿Te gustan los patos? Pero el ordenador no necesita saberlo. El ordenador simplemente necesita saber cómo intercambiar este símbolo por una salida determinada. Este es el argumento desearle. Según él, un sistema, independientemente de su complejidad funcional, incluso si es capaz de superar la prueba de Turing, que solo considera las propiedades sintácticas, los símbolos, las formas que recibe, jamás llegará a ser un sistema de pensamiento propiamente dicho porque nunca tendría intencionalidad. Nunca podrá entender el valor semántico de aquellos símbolos. De forma intuitiva, para tener un sistema de pensamiento, hace falta que el sistema comprenda tanto las propiedades semánticas de los símbolos así como las sintácticas. Así obtenemos la intencionalidad de los pensamientos.